exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva edición del resumen de noticias parlamentarias. Vamos a hacer un repaso de las noticias más importantes del día. José, bienvenido. Hola Lu, ¿cómo estás? ¿Terminando la semana? Bueno, sí, terminando una semana intensa en materia de comisiones. Hubo bastantes comisiones. No tuvimos juicio político. Eso sí, fue la novedad. En todo caso, fue lo que no hubo. Sí, justamente. De la Cámara, que viene una vez por semana viene sesionando, juntándose la comisión, ¿no? Sí, seguramente. Y bueno, y va a volver a sesionar la próxima semana, el martes que viene, después de haber pasado el periodo más largo sin reunirse desde enero, que empezó el 26 de enero las primeras reuniones. Bueno, acá pasaron, primero por la semana, el fin de semana largo del 25 de mayo y después esta semana por problemas con el quórum, por la ausencia de 2 diputados propios que tenían problemas de salud, entonces se postergó para el martes que viene con una reunión que está prevista para terminar con el tema, supuestamente, para terminar con el tema de obras sociales. Si no hay ausencia, si no tienen que reprogramar nuevamente a testigos, que es algo que viene pasando. Y lo que a mí me da dudas es el tema de la cantidad de testigos. Hay 8 testigos convocados, o sea que son demasiados testigos, me parece, para una reunión. O sea, ¿no será que no terminen? Bueno, supuestamente si cada uno durara media hora, se extendiera media hora, serían 4 horas y todavía estarían en tiempo. Pero bueno. Yo te diría 1 hora por testigo, seguramente. Mínimo. Si arranca puntual, 1:30, y para las 8:30, 9 de la noche calculo que ya estarían terminando, pero creo que se va a extender la jornada por la cantidad de testigos que quedan. Sí, claro. Hay que ver si vienen todos y ninguno pide reprogramar. Hay que ver qué va a pasar después al final, si con todos estos testigos que pidieron reprogramar no se hace una excepción al final de los demás temas, porque recordemos que falta coparticipación, falta un montón de temas más todavía para tratar en la Comisión de Juicio Político, a ver si esos no pasan al final y se los cita. Habría que ver. Yo creo que va a pasar eso que vos decís. Sí. O sea, que realmente me parece que el tema está, a priori está la idea de terminar con el tema de obra social para pasar al próximo, que es coparticipación. Pero ya cuando alguna vez, ya en la última reunión se planteó a ver cuánto tiempo se iba a extender este juicio político, se aclaró que, bueno, en algunos de los temas habían quedado algunos testigos que en todo caso serían convocados al final en una audiencias recuperatorias donde irían aquellos que queden pendientes, o sea que si no llegan con estos 8, se verá para la próxima semana. Pero aparte, en general lo que tratan de hacer es que no estén, o sea, a los que vienen, tomarles declaración. Sí. O sea, que llamaría la atención que si vienen los 8 no se les tomara declaración, pero veremos. Bueno, ya que estamos hablando y adelantando un poco lo que va a pasar la semana que viene, vamos a empezar a repasar lo que es la agenda, porque ya está publicado en la agenda de la Cámara de Diputados lo que es la actividad parlamentaria para la semana que viene. A ver si creo que tenemos unas placas para repasar la agenda, si no, bueno, lo repasamos por acá. El día 6, como decíamos, ahí estamos, 6 de junio, Comisión de Juicio Político a las 13 horas, juicio político en la Sala 1, contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las causales previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Un poco ya estuvimos haciendo referencia a lo que va a suceder. Vamos a ver qué otra comisión tenemos, otra placa. A ver si la tenemos ahí. Ahí estamos. Miércoles 7 de junio, 15 horas, Comisión de Agricultura y Ganadería. Fueron invitados representantes de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina. A fin de considerar la situación impositiva del sector agropecuario, su impacto en la producción y en la economía nacional. Tenemos, me parece que tenemos una más, o esa, exactamente, mismo día, miércoles 7 a las 16 horas, la Comisión de Cultura
fueron invitados especialistas a efectos de considerar la creación del Instituto Nacional de la Danza. Así que bueno, me parece que estas van a ser las actividades para la semana que viene. Sí, ¿no? veremos si durante los próximos días se suma alguna más para agrandar la agenda. Tengamos en cuenta que bueno, el domingo que viene hay elecciones, ya perdí la cuenta de cuáles son las provincias. Tucumán es una, así que hay elecciones importantes para el otro domingo, o sea que son esas semanas complicadas para que en general se trata de no programar demasiadas reuniones de comisión o tener en cuenta quiénes son para ver la cuestión del quórum, si va a poder contar con el quórum correspondiente. Exactamente, y vamos a meternos en la sección de mis proyectos. Vamos a ver qué decía el diputado Héctor Stefani de acuerdo a un proyecto presentado. Soy el diputado Héctor Stefani de la provincia de Tierra del Fuego, del PRO, y estoy trabajando en un proyecto de una segunda bandera de buques. La Argentina, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, tenía la tercera flota naval mercante de buques, y por una cuestión impositiva, por una cuestión sindical, fuimos perdiendo los barcos porque nuestros barcos estaban tripulados por el doble de personas que los de otros países con barcos gemelos. A partir de ahí empezamos a trabajar con las cámaras y con las fundaciones vinculadas al mar, y presentamos este proyecto que ya lo habían hecho otros países en el mundo como Alemania, Italia, Francia, de tener un segundo registro con menos carga impositiva, y eso para nosotros es en Tierra del Fuego, que la segunda bandera de la Argentina está en Tierra del Fuego porque no tenemos impuestos, y a partir de ahí podríamos pensar en volver a recuperar nuestra flota mercante. La Argentina todos los años gasta entre 6.000 y 7.000 millones de dólares en transportar nuestra carga. El 80% de nuestra carga es cereal. Además, es el octavo país en el mundo con 5.000 kilómetros de litoral marítimo, y de los 5 países que forman la hidrovía, nosotros tenemos los 1.400 últimos kilómetros de salida al mar. Con lo cual, para nosotros tener barco es una política, debería ser una política de Estado, sea cual sea el gobierno. Vamos a meternos de lleno ahora sí, hacer un repaso de lo que fueron el trabajo en comisiones de esta semana. Hubieron varias comisiones que se reunieron aquí en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados de la Nación. Estuvieron tratando distintos proyectos, distintos temas, y vamos a profundizarlo con José en unas placas. Así es, Lu. Y bueno, justamente vamos a hacer un resumen de lo que pasó en esta semana en las comisiones. Una semana que, ya dijimos al principio, que fue muy intensa en materia de reuniones, de comisiones. Fueron muchas reuniones de comisión, muchos invitados, pocos dictámenes, uno solo en todo caso, pero bueno, es importante. Sí, reuniones más informativas que comisiones para dictaminar. Pero temas muy interesantes y muy importantes, y bueno, que recordemos, no se sacan los dictámenes así nomás, o sea, corresponde que normalmente todos, propios extraños, siempre piden que haya informativas en la previa para que todos los actores interesados, que muchas veces son los que nutren de información, generan esos proyectos que se están debatiendo, y bueno, y son los, veremos, son los que aportan datos a favor y en contra de las iniciativas, entonces es valioso eso. Exacto. Esta es la primera reunión que hubo, el martes 30 de mayo, el martes pasado, se reunió la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara Baja, presidida por la diputada nacional Mónica Macha, para tratar un proyecto sobre violencia digital. Originalmente estaba previsto que participara la Comisión de Comunicación e Informática, que preside el cordobés Pablo Carro. Finalmente evidentemente se hizo solamente la reunión de ellos, claramente no tendrían quórum, por eso no se sumaron, pero la cuestión es que al cabo de la reunión se emitió dictamen favorable. Esta es la reunión de comisión que emitió dictamen justamente sobre ese tema, entonces convengamos que la otra comisión tendrá que reunirse para emitir también dictamen para este tema y dejarlo listo para que llegue al recinto, sobre la figura, para incluir la figura de violencia digital en la ley 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Sí, recordemos que esta es una ley que existe ya hace varios años aquí en la República Argentina, una ley que ampara a la violencia que sufren las mujeres a lo largo y a lo ancho de todo el país, y esta ley establece distintos tipos de violencia, como por ejemplo, no solamente la
violencia física, la psicológica, la económica, la simbólica. Tenemos un montón de tipos de violencia. Entonces es importante ahora con este dictamen de comisión que luego claramente cuando llegue al recinto y se trate esta ley y se apruebe, que se incluya esta modalidad de violencia. ¿Por qué? Porque al tener en una ley el tipo de violencia digital, cuando una mujer se siente agredida, ¿no?, en su derecho, en su intimidad, en su dignidad como persona, cuando por ejemplo es víctima de la reproducción de cierto tipo de imágenes o videos que hacen a la esfera de la intimidad, que uno por ahí en confianza le termina enviando a una persona, luego eso se viraliza, una mujer va a poder denunciar y tiene amparado en la ley la figura de la violencia digital y en los estrados judiciales un juez va a poder decidir, porque efectivamente la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer va a establecer que la violencia digital es un tipo de violencia contra la mujer, entonces va a tener como un peso distinto o más peso, podríamos decir, dentro de los estrados judiciales a la hora de resolver algún litigio judicial que tenga que ver con este tipo de violencia. Así es, y bueno, la presidenta de la Comisión de Mujeres, Mónica Macha, ella decía, por ejemplo, que esta ley se complementa con la que se denomina como Ley Belén, y bueno, alude a... ¿Es la de la Convención de Belén do Pará? No, en este caso es Belén San Román, es una víctima, justamente. Ajá. Y también tiene que ver con la de Belén do Pará también es una ley que habla de la violencia contra la mujer y que incluso en esta Cámara hubo una sesión en la cual se intentó darle raigambre constitucional, darle ese rango constitucional a un tratado que ya está incorporado. No es que nosotros en la República Argentina no tenemos el tratado de Belén do Pará, sino que lo que se buscaba era darle jerarquía constitucional a ese tipo de tratados, como ya existen otros tratados. Bueno, para que ese proceso se dé dentro del recinto, la Constitución establece una mayoría muy rigurosa, ¿sí?, que fue lo que pasó, que no hubo esa cantidad de votos necesarios para poder incorporar la Convención de Belén do Pará dentro de los tratados con jerarquía constitucional. Entonces no es que no exista, es un tratado que existe dentro de la República Argentina, pero como la Constitución establece una votación de los presentes, encima de los presentes, de la totalidad de los miembros, perdón, no de los presentes. Ajá. La totalidad de los miembros de cada Cámara es una totalidad muy rigurosa, porque recordemos que para poder modificar de alguna manera la Constitución Nacional, tanto para sacar algo, para incorporar algo, uno necesita un tratamiento una mayoría mucho más específica o más rigurosa de lo que exige cualquier tratamiento de otra ley. Y recordemos que eso fracasó el año pasado, justamente cuando se intentó darle ese rango constitucional que vos decías. Fracasó porque la sesión no es que se haya caído, sino que en ese momento se armó una discusión porque un sector del PRO pedía retirar un proyecto propio que no tenía nada que ver con esta cuestión, sino que la querían retirar por el tema. Después protestaron porque no se había permitido retirar un proyecto propio que era del diputado Baldassi. Entonces se pararon y se fueron. La jugada fue para hacer caer el número que vos decías, se necesitaba una mayoría especial. Sí. Entonces, bueno, de esa manera, para evitar que fracasara el tratamiento, directamente se postergó esa cuestión. Exactamente. Y la diputada que estuvo hablando respecto de la violencia digital es la diputada Gabriela Lena, y vamos a ver qué decía. Creo que este tema es un tema que lo padecemos muchísimo inclusive las mujeres que estamos en el ámbito político. Lamentablemente no estamos exentas de esta temática y muchas veces agredidas no en nuestra intelectualidad, sino que nos agreden no por nuestras ideas inclusive políticas, sino por nuestro cuerpo, por nuestro aspecto físico, por nuestra sexualidad o por lo que sea. Creo que es sumamente necesario tener una definición de lo que es este tipo de violencia y que sea agregado a la ley, a la 26485. Y me gustaría, porque nosotros presentamos un proyecto de ley que nunca tuvo giro a la Comisión de Mujer, es el expediente 5210-2022, fue girado a la Comisión de Educación. Y si bien el dictamen en uno de los artículos, en el artículo 6,
3F y en el 7, 3G, habla de programas de educación. El proyecto que nosotros habíamos presentado específicamente crea un programa nacional para prevenir el abordaje del ciberbullying, el grooming, el sexting y la sextorsión, donde justamente lo que nosotros creemos necesario que se tome conciencia, que se pueda implementar esto en las escuelas a través de la ESI o de algún programa especial, justamente para que se creen medidas de autoprotección, de prevención, donde aquella persona evite ser víctima del ciberbullying y sobre todo que se pueda evitar toda esta revictimización que tenemos las mujeres cuando somos víctimas de este acoso en las redes sociales. Así que si podemos, si bien no tiene giro a la comisión, si lo podemos al menos mencionar de que se lo pueda mirar de aquí en adelante. Escuchábamos a la diputada Lena hablando un poco también de que esta violencia digital, ellas también como mujeres, como políticas, como funcionarias del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, muchas veces también se sienten violentadas. Entonces es una realidad que abarca a muchas mujeres indistintamente de cuál sea el ámbito en el cual se desempeñan, tanto en el ámbito público, en el ámbito privado, cualquiera fuera la situación. Y quien también estuvo hablando de este tema es la diputada Ana Clara Romero, que decía lo siguiente. Y me ha tocado acompañar en algunas ocasiones a mujeres que han transitado por estas situaciones, decirles que más allá de que entiendo que hay que avanzar en la sanción y en la tipificación penal de estas conductas para que el castigo sea, digamos, real y no haya manera de evadirlo, y sobre todo trabajar mucho en la prevención, igualmente no puedo dejar de reconocer de que hemos logrado un gran avance, porque lo que genera esto es dejar de naturalizar una cuestión que la padecen muchísimas mujeres todos los días en sus trabajos, en la calle, en la universidad, cuando buscan trabajo y son, digamos, señaladas con el dedo y son expuestas al escarnio público, donde terminan girando sus videos íntimos que en muchos casos fueron generados en un ámbito de absoluta intimidad e incluso de pareja, y resultan ser víctimas de una serie de consecuencias no solo psicológicas sino también sociales y hasta laborales, donde se las termina discriminando e incluso haciéndolas cargo una vez más de situaciones de las que son víctimas. Entonces me parece que lo que contribuye esta sanción es a eso, a dejar de naturalizar, a decir esto está mal, esto no es alguien que de pronto se le ocurrió generar un video y ahora que se la banque, que es lo que dicen muchos, sino todo lo contrario. Así que más allá de que, insisto, respaldo todas las observaciones hechas por las diputadas preopinantes, me parece muy importante que hayamos podido poner luz en esta situación, hayamos podido poner blanco sobre negro desde este Congreso que a veces en una macro tan complicada y en una realidad tan dolorosa a la que hacemos frente cada uno desde su lugar todos los días, poder avanzar en algo concreto donde podamos estar diciendo a toda la comunidad esto está mal, esto merece ser señalado, esto merece castigo. Nadie de ninguna manera tiene derecho a violentar a una mujer de esta forma y tiene que ser, digamos, señalado como responsable y pagar legalmente, obviamente, cuáles las consecuencias por todo el daño que hacen. Nadie tiene derecho a violentar a una mujer de estas formas, es lo que decía la diputada Ana Clara Romero, de estas formas y de ninguna de las formas. Por eso, a medida que la sociedad va evolucionando y va avanzando, empiezan a surgir nuevas formas de violentarse entre los seres humanos, en este caso contra las mujeres, y por eso surge la necesidad de hablar de una violencia digital, y es importante que esta Cámara, este Parlamento, trate este problema que lo sufren muchísimas mujeres, no solamente en nuestro país, sino también en otros países del mundo, ¿o no, José? No, decía
Sí, justamente recordemos que este proyecto es impulsado, son dos proyectos en realidad, es uno de Mónica Macha y otro de la diputada de Evolución Radical, Daña Tabela, y enfatizaron el hecho de que esto se complementa con la ley Belén, que tiene que ver con Belén San Román y también con la ley Olimpia, en realidad que Olimpia Coral Melo, que es una mexicana, las dos fueron víctimas de violencia digital, justamente difundieron videos íntimos y bueno, les causaron innumerables consecuencias psicológicas, anímicas y sociales. Y bueno, en el caso de Belén San Román decidió suicidarse. Sí. Así terminó. Es que es tanto la estigmatización que recibe una mujer y lo mismo pasa con el bullying, con un montón de otras figuras que de alguna manera violentan a las personas. El tema de la violencia digital para muchos puede resultar hasta algo divertido y gracioso, pero realmente la persona que comparte esos videos y que también se prende en difundir esas cosas es tan culpable como la persona que lo recibe y lo hace viral y lo reenvía. De esto es importante hablar, porque tiene que ver cuando uno le llega un material de cualquier persona, sea un hombre o sea una mujer, está en uno tomar la decisión de viralizarlo o no, porque el daño emocional y psicológico que genera a una persona que lo hizo algo quizás en confianza en una esfera de la privacidad y luego por una cuestión de confianza, por una cuestión quizás de venganza o de maldad, alguien termina viralizando eso con el único fin de dañar al otro. Así es, y bueno, esperemos que esto ya tuvo dictamen, entonces le falta un dictamen más de la Comisión de Comunicaciones, pero entonces será entre los temas que quedarán listos para una pronta, para cuando haya sesión, para ser tratados. ¿Y qué más tenemos? Veamos, a ver, damos la vuelta a la página del martes, llegamos al último día de mayo, las comisiones de Comercio y Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia. La de Comercio es presidida por la diputada Mónica Lena, la de Defensa del Consumidor de Víctor Hugo Romero, entonces son dos legisladores del radicalismo. Realizaron un nuevo plenario para retomar el debate sobre la problemática relacionada con la comercialización con tarjetas de crédito en estaciones de servicio. Este tema ya lo hablamos largamente cuando fue el anterior debate sobre el mismo tema. Esa vez asistieron invitados representantes de las estaciones de servicio. En esta oportunidad participaron representantes de bancos y entidades crediticias que expresaron su rechazo a los cambios propuestos en la legislación sobre tarjetas de crédito. O sea, es lo que decíamos al principio. En la anterior reunión informativa participaron los que impulsaban ese proyecto, que tuvo la firma de una diputada de Evolución Radical. En este caso se escucha la otra campana y en definitiva deja la sensación de que todos tienen parte de razón y todas las situaciones deben ser atendidas. Veremos de qué manera. Esta vez tuvo la particularidad, en este caso, de que en esta ocasión estuvo presente el oficialismo. En la anterior reunión no había estado, el oficialismo estuvo y encima reprocharon que no hubiera muchos de Juntos por el Cambio. Bueno, fueron las chicanas que se cruzaron, pero... Recordemos un poco cuál era la problemática que planteaban. El tema del cobro de la tarjeta de crédito en las estaciones de servicio, lo que planteaban de alguna manera era la demora que tenían en verse acreditado esa ganancia que pueden llegar a tener por prestar de alguna manera estas opciones de pago. Y que hoy en día, como es como que un mundo está yendo hacia la compra digitalizada, ¿no? Porque cada vez es menos la cantidad de personas que pagan cualquier servicio o cualquier producto en efectivo. Se usan mucho los medios digitales, la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, las aplicaciones. Entonces, hasta que ellos realmente pueden cobrar y percibir alguna ganancia, pasa mucho tiempo y de alguna manera terminan como teniendo pérdidas por el tema de la inflación. Así es, sí. Y esta vez entonces se escucharon, hubo invitados presentes, bueno, estuvieron el director ejecutivo de la Cámara de Emisores Regionales de Tarjeta de Crédito y Compra No Bancaria, estuvo también un representante de la Cámara de Tarjeta de Crédito y Compra Argentina, también un representante de ADEVA y también de la Asociación de Argentina de Contribuyentes, y bueno, ahí se escucharon voces críticas respecto de los cambios que se puedan llegar a hacer. Veamos la siguiente placa. Ahí veremos que uno de los 4 proyectos había en debate. No todos tienen que ver con la parte de las estaciones de servicio, ya que se está tratando el tema de las modificaciones que se puedan hacer a la ley de tarjeta de crédito.
se decidió avanzar con el proyecto al que hacíamos referencia, era el de la diputada Victoria Tejeda, elaborado en base a los reclamos del sector estacionero, que prevé, entre otras cosas, que el emisor de tarjetas de compra y crédito en ningún caso efectuará descuentos ni aplicará cargos superiores a un 3% sobre las liquidaciones presentadas por el proveedor. En este caso también esa es una de las cosas que pretende ese proyecto, pero también se tiene en cuenta la cuestión de los plazos de pagos y esas cuestiones, ¿no? Así es. Y si te parece, vamos a repasar. Vos hablaste y nombraste al director ejecutivo de la Cámara de Emisiones Regionales de Tarjetas de Crédito y Compras No Bancarias, Norberto Echegoyen, que estuvo presente aquí en la Cámara de Diputados, y vamos a repasar a ver qué decía respecto a este tema. Cuando en la Argentina se habla de tarjeta de crédito, normalmente se asocia a Visa o a Mastercard o a Cabal, en el mejor de los casos. Pero en la Argentina hay un 30% de la actividad de tarjeta de crédito que no corresponde a estas tarjetas. En la Argentina ese 30% está formado por un grupo de empresas que son todas nacionales, no hay ningún banco atrás, están todas en el interior del país, son las empresas que yo represento en Certasic, que es la Cámara de Tarjetas de Crédito No Bancarias, y que ninguna de ellas opera en capital o básicamente en el AMBA. O sea, son todas estrictamente del interior del país. Dentro del marco regulatorio que tiene la Argentina con respecto a las tarjetas de crédito, nosotros caemos dentro de este marco regulatorio sin la más mínima duda. Cumplimos con todo lo que nos dice la ley y también cumplimos con todo lo que de alguna manera nos impone el Banco Central con normas. Y fundamentalmente, al igual que muchas empresas en la Argentina, tenemos no solo regulaciones no normativas, sino regulaciones con respecto a lo que podemos cobrar. Tenemos un arancel que nos lo fija el Banco Central, tenemos una tasa de interés que nos la fija el Banco Central, o sea que no actuamos libremente. Lo que sí también tengo que remarcar son dos cosas. A diferencia de las tarjetas bancarias, nosotros tenemos absoluto y totalmente prohibido tomar depósitos. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro fondeo, no solo el dinero para bancar el negocio, sino de todos nuestros costos, básicamente es absolutamente libre. O sea que, así como el otro día escuchaba a las estaciones de servicio donde el precio de la nafta está regulado, nosotros también tenemos regulado lo que podemos cobrar absolutamente sin considerar el aumento que puede tener el costo del dinero para nosotros, con el cual tenemos que financiar el negocio. Y por otro lado, esta pequeña gran diferencia es que nosotros tenemos prohibido tomar depósitos, hace que no generemos nuestro propio fondeo. En síntesis, las tarjetas regionales, para tenerlo claro, básicamente somos como cualquier empresa comercial. Tenemos que asistir a un banco para pedirle un crédito para financiar nuestro negocio. No tenemos manera de financiarlo de otra manera que no sea o un banco o el mercado de capitales, que como ustedes sabrán, hay que tener un volumen lo suficientemente importante para llegar a poder asistirse a través de este mercado. Lo que tienen que entender, de alguna manera, el comerciante, son dos cosas. La primera, fundamental, es que el plazo de 18 días no es un capricho de las tarjetas de crédito. Si no hay alguien que se puso a pensar una fórmula de manera tal de poder compensar estos 40 días que me tengo que aguantar, que alguien me pague, el usuario paga una vez por mes. En cambio, yo al comercio le pago todos los días. Entonces, para pagarle todos los días hay una fórmula que no es mágica. Estos 18 días nos permiten este juego en donde algo pagamos antes y algo cobramos antes, pero si no sería técnicamente imposible. El segundo tema que tienen que entender el comerciante es que en los últimos 10 años hubo un fuerte, no ataque, pero un trabajo con las tarjetas de crédito. A nosotros nos llevaron nos han reducido un montón de cosas. Y yo les puedo garantir, yo reitero, no hablo por las tarjetas de crédito bancario, hablo por las tarjetas de crédito no bancarias. Esta reducción que nos hicieron a nosotros de los plazos de pago, de los aranceles, esta regulación de la tasa, que de alguna manera es caprichosa porque no se fijan nuestros costos, nos ha puesto en el límite de la rentabilidad. Y cuando hablo del límite de la rentabilidad, solo le doy dos ejemplos. En los últimos 2 años de mi cámara cerraron 3 empresas y hay 2 que están pidiendo la baja en el Banco Central. O sea, esto ya dejó de ser un negocio en estos valores. O sea, realmente en estos valores a nosotros
la operatoria no nos cierra, y con un arancel del 1,3 las estaciones de servicio o el 1,8 al comercio en general. La gran diferencia del comercio en general, y el otro día lo explicaron y tenían razón, o sea, un par de zapatos, si el costo es 1.000 y lo venden 2, 3, 4.000, nadie lo controla, nadie lo fija, por lo cual un arancel del 1,8 no debería ser un problema. En algo regulado es un problema, yo lo entiendo, para nosotros también es un problema la tasa de interés que cobramos y la que tomamos, pero nosotros le puedo garantir que realmente estamos en el límite con estos valores que hoy tenemos en el mercado. Ahí escuchábamos la palabra entonces del director ejecutivo de tarjetas de crédito. Y José, un poco más de información para terminar de entender este tema. Sí, no, justamente, bueno, se debatieron también otros proyectos que había. Por ejemplo, intervino Héctor Stefani, que tiene un proyecto para bajar las comisiones directamente para todos en general. Y él hablaba de las comparaciones, bajar el valor de las comisiones a 1,5% y comparaba con Chile, por ejemplo, Chile que tiene 1,3%. Perú 1,5%, Brasil 2%, y en este caso en la Argentina está el 3%, pero bueno, lo que escuchábamos recién a Echegoyen tiene que ver un poco con lo que decía, o sea, no tienen las espaldas que pueden tener las tarjetas regionales, no tienen las espaldas que pueden llegar a tener Visa o Mastercard, claramente. Entonces, bueno, planteaba la situación que se le genera a estos sectores, y inclusive hablaba otro de los que participó, decía que bueno, que llegará el momento que no podrán atender a las estaciones de servicio. Esto tiene que ver con pregunto, ¿no? Con las entidades bancarias quizá propias de las, o crediticias propias de las provincias, ¿no? Que emiten una tarjeta de crédito que no necesariamente tiene que ser Visa o Mastercard, a eso se refiere. Claro, ellos son sectores que, bueno, y que no tienen las espaldas que las otras, como ahí ellos no los puedes decir que esperen más de 18 días, porque la plata les llega a los 40 días, en realidad, que es cuando el que hizo el consumo... Claro, son estructuras mucho más chicas también, entonces no tienen esa espalda para bancar esa cantidad de tiempo, esa cantidad de días. Así es. Y quien también estuvo hablando respecto a este tema es la diputada Silvana Ginocchio, que decía lo siguiente. Bueno, mientras esperamos el tape de Silvana Ginocchio, bueno, teníamos... Ginocchio que hizo observaciones justamente que decía, que reclamaba, por ejemplo, el hecho de que este tema no tendría que pasar por esas comisiones, sino que arrancar como cabecera por finanzas. Ya reclamaba, ella es vicepresidenta de la Comisión de Comercios, pero reclamaba esa cuestión de que no debería pasar por ahí, porque bueno, son los tire y afloje con respecto entre oficialismo y oposición. Por eso hacía hincapié en que los convocantes de esta reunión son dos comisiones manejadas por la oposición. Justamente por eso la vez pasada habían sido vaciadas por el oficialismo. Y que seguramente este tema, cuando tenga dictamen de comisión y giro, va a pasar por esta comisión que estaba diciendo José. Y ahora sí vamos a ver qué decía la diputada Ginocchio respecto a este tema. Esta comisión no es cabecera de los proyectos que han sido girados a los señores invitados, por cuanto, en virtud del reglamento, técnicamente corresponde a la Comisión de Finanzas y no es caprichoso, sino que es en función de las competencias establecidas en el reglamento que rige a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Estos proyectos tienen cabecera en finanzas y, en segundo lugar, defensa del consumidor y, tercer lugar, comercio, que es esta comisión a la que fueron invitados desde la presidencia de la comisión. Por eso solicitarle que, en virtud de que es importante la ampliación de las voces y si se va a dar tratamiento, que sea como corresponde, por la vía que corresponde, en virtud que hay proyectos, escucharlos, los señores están dispuestos a participar y que sea dentro del mecanismo previsto por el reglamento. Y llegó el momento de ir a un pequeño corte. Quédense con nosotros, que en minutos nada más volvemos con más información parlamentaria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenida. Para mí el desafío de los próximos años en Argentina es que la Argentina, además de litio, sea baterías de litio. Además de soja, sea aceite de soja. Industrializar el proceso de commodities, de producción primaria que tiene nuestro país. Si lo logramos hacer, al crecimiento económico que viene en los próximos años, y que es indudable que viene, le vamos a dar chance a que entren los 46 millones de argentinos adentro. Se ha ajustado mucho la sintonía fina del previaje, apuntando a
a destinos fuera de temporada y destinos no tradicionales, porque todos sabemos lo que implica destinar recursos del presupuesto nacional a un programa que, si bien beneficia a los destinos turísticos, también tiene un costo para el fisco y para los contribuyentes, y creo que ha avanzado bien en ese sentido. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos, en entrevistas. Sí, yo cuando fui a Paraná a estudiar en la facultad, empecé a militar más fuertemente. Fui primero secretario del centro estudiante, después presidente del centro estudiantes. O sea que yo tenía 19, 20 años y me paraba en una asamblea de 800, 1000 alumnos arriba en el escritorio. Y de ahí tenía que hablar. Y después fui consejero directivo, estudiante, y consejero superior de la UNED, la Universidad Nacional de Entre Ríos. Era deportista. Pero soñabas algo más. Sí, claro. Lo que pasa es que de chiquito jugaba bien al básquet. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasa? Vivía en Tala, que era un lugar donde se jugaba mucho al básquet. Claro. Cuando fui a Maciá no jugaba nadie. Entonces tuve que dedicarme a jugar al fútbol. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV
es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Continuamos repasando lo que fue la actividad de las distintas comisiones en la Cámara Baja de la Nación y en esta oportunidad vamos a meternos en lo que fue la actividad de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales y Pesqueros y para más información José nos va a contar. Así es, llegamos al jueves en este repaso que estamos haciendo, este resumen de la semana. Bueno, el jueves 1 de junio se reunió la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios que preside Mariana Zubik para debatir un proyecto de Mariana Zubik sobre presupuestos mínimos para la gestión ambiental de residuos de artes de pesca. Bueno, fue una reunión informativa para debatir sobre reciclado de residuos de artes de pesca y asistieron funcionarios y representantes del sector privado. Es un tema del que ya hemos hablado esta semana justamente sobre lo que son las artes de pesca, que tiene que ver con todo lo que hace a la captura de los peces. Claro, tiene que ver un poco con el material que se utiliza para... A ver, una cosa es la pesca quizá deportiva, pero cuando realmente hablamos de pesca a gran escala, como la pesca comercial, la pesca industrial, los desechos que se utilizan para el arrastre, que es con redes, el material que se utiliza es plástico. Entonces, cuando eso se desecha, porque la mayoría de los desechos de los seres humanos terminan en las aguas, terminan en el mar, y eso termina contaminando, porque para que eso se pueda degradar y pueda desaparecer, tienen que pasar entre 40 y 50 años. Entonces, esto no solamente genera la contaminación de las aguas, sino que también termina matando de alguna manera a muchas especies, porque muchos delfines, medusas, pingüinos se encuentran enredados en esas redes y al estar capturados ahí no pueden salir y terminan muriendo, ¿no? Entonces termina generando una cadena de consecuencias que si no se toman cartas en el asunto en este momento, ni hablar lo que va a pasar dentro de un par de años más. Ahí escuchaba lo que decían durante el debate los invitados que estuvieron ayer, justamente, y hablaban de que ya se había encontrado microplástico ya en la placenta. Sí. Habían descubierto, o sea que esto llega claramente hacia el ser humano. Exactamente. Y quien estuvo hablando de este tema es la diputada Marcela Paso, que decía lo siguiente. En un tema que considero es muy importante, me parece que la gestión de los residuos en general es un tema que nos obliga, y particularmente a las legislaturas del mundo, a ocuparnos. Cuanto más interesante se vuelve cuando empezamos a hacer el abordaje de estos residuos por sectores en particular. Celebrar la presencia, pero además celebrar el interés y la participación que, señora Presidenta, exitosamente, antes de generar esta primera reunión informativa, ya en la comisión tenemos aportes, tenemos comentarios de legisladores, de los distintos sectores privados o gubernamentales que hoy están presentes acá, lo cual da cuenta del interés, de la preocupación y la ocupación en el tema para que podamos arribar a la mejor norma posible. Presupuestos mínimos de protección ambiental es lo que apunta y el objetivo de este proyecto de ley. José, ¿qué más tenemos respecto a esto? Justamente estaba escuchando a la diputada Paso, que es vicepresidenta de la comisión y que justamente es del oficialismo, de una comisión que preside la oposición. Que en este caso, bueno, la presencia del oficialismo y la oposición juntos para debatir esta cuestión tan importante y la presencia de los invitados que hubo, que representantes de todas las cámaras y de funcionarios también, habla de un proyecto que tiene posibilidades de avanzar. En este caso es un proyecto muy interesante que puede llegar a avanzar y que evidentemente, bueno, después tendrá que pasar por recursos naturales y por presupuesto. Y que creo que con toda esta ola de la protección del medio ambiente y de legislar para tener, bueno, cuestiones más sustentables y más amigables con el ambiente y tratar de cumplir con esos objetivos ODS también, que son los objetivos 2030, de bajar el tema de la contaminación, que es una obligación que tienen todos los países, seguramente que se va a ir legislando respecto a este tema, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, veamos la próxima placa,
que tiene que ver con las artes de pesca. Se explicó que están abandonadas, perdidas, lo que recién decíamos, y descartadas, y generan enormes daños al ambiente y a la salud. En la economía se estima que aproximadamente de 640.000 toneladas abandonadas o perdidas en los océanos. Es una cantidad enorme, es una isla prácticamente. Bueno, Diego Taboada, presidente del Instituto de Conservación de Ballenas, expresó que sobre la situación de la fauna marina, porque es una de las también de las más afectadas por esta cuestión, se estima que mueren más de 135.000 ballenas, delfines y otros mamíferos marinos atrapados en estas redes que quedan en los océanos y bueno, son verdaderas trampas mortales para la fauna marina. Por eso decíamos que no es solamente un tema de contaminación de las aguas, sino que también es un tema que termina perjudicando a todas las especies marinas que habitan nuestros mares. Y quien también estuvo hablando de este tema es la diputada Mariana Zubik, presidenta de la comisión. Un éxito en estos tiempos de la Argentina, porque tenemos en la comisión la presencia y la representación, ¿no?, del sector público, el sector privado y la asociación civil, en temas que hoy son y se están discutiendo en el mundo. La verdad es que hoy podemos decir que desde el Congreso de la Nación y también desde el Ejecutivo, porque tuvimos la presencia de Julián Suárez, quien ha llevado adelante una disposición de trazabilidad de los residuos de artes de pesca, que es el proyecto que estamos llevando nosotros adelante. Este tema puntual de la trazabilidad está incorporado dentro de los artículos, el artículo 11 de nuestro proyecto. Es un proyecto muy ambicioso porque habla de la responsabilidad extendida del productor. Y bueno, tuvimos la presencia, como te contaba, también del INIDEP, la plana mayor del INIDEP, que es, déjame decirte, una de las instituciones de mayor relevancia y prestigio internacional. Y tuvimos también la presencia de Moscusa, del ICB, de Herrederos, del Círculo de Políticas Ambientales, que fue Consuelo, que cerró el panel de oradores. Y bueno, y de los diputados. Esto es un proyecto de mi autoría, pero que tiene un amplio consenso, fue acompañado por más de una docena de diputados. Y lo que llevamos adelante en esta comisión, que déjame decirte es prácticamente excepcional, es un trabajo de coordinación con la vicepresidenta, Marcela Paso, donde nuestra prioridad es que desde esta comisión haya participación, deliberación, debate y colaboración con absolutamente todos, entendiendo que, tenemos que avanzar en la conformación coordinada y generar los mayores consensos posibles. Eso sucedió en trazabilidad, eso lo pudimos lograr, y es el objetivo y el principio que llevamos adelante con la vicepresidenta, y lo estamos llevando adelante con esto que es la gestión de residuos de artes de pesca. Te decía hoy, en este momento el mundo está debatiendo esto, y si nosotros podemos avanzar desde el Congreso de la Nación, sería un hito importante a nivel internacional y seríamos el primer país que pueda llevar adelante esto. Así que yo quiero felicitar la presencia de todos los sectores que son los protagonistas. Lo que hicimos ahora es acordar, coordinar con los equipos, seguir trabajando, que esto es incipiente, recién vamos a avanzar, pero bueno, tenemos el antecedente de lo que ya ha hecho Pesca con la disposición de trazabilidad. Y en estas reuniones informativas se caracterizan porque siempre hay invitados especialistas en la materia, en el tema, y también funcionarios que se desempeñan en otros ámbitos, como en el caso de Claudia Carosi, que es la directora nacional de investigación del INIDEP, que decía lo siguiente. En el INIDEP tenemos 30 programas de investigación y 10 gabinetes que sustentan toda la investigación pesquera, oceanográfica y pesquera, con lo cual es una oportunidad venir a esta comisión a explicar que nuestro país tiene 3 buques de investigación, 2 de última generación, y tenemos relevado todo el mar argentino. Con lo cual hay mucha información y que obviamente somos asesores del Estado, así que para nosotros también es un orgullo comentar esto en esta comisión. Siendo concreta a los puntos, Ricardo, que es el especialista en arte de pesca, yo les quería hacer mención a los microplásticos. Nosotros, que es más objeto de este tema,
Nosotros en el INIDEP tenemos una especialista en microplásticos. Estamos tratando de fortalecer el grupo porque la verdad ella y los técnicos suben a todas las campañas y algunos resultados preliminares para que todos estén en conocimiento. Hay mucha concentración de microplásticos en las zonas de donde hay encuentro de corrientes, que son los lugares más productivos del mar argentino, donde se produce todos los aspectos, digamos, relevantes para el ciclo de vida de las especies, los ciclos reproductivos, la concentración de las crías, de las larvas, en esos frentes. Que, por ejemplo, un frente importante es el Frente Valdés, donde se confluyen dos corrientes importantes. En esos lugares es donde mayormente se ha encontrado, también obviamente en las bahías, mayor concentración de microplásticos y como preliminar, generalmente las mayores partículas vienen de fibras textiles, con lo cual también eso es un dato, digamos, nuestra especialista en este momento, que hubiera sido muy fructífero que pueda venir, se encuentra en Europa, también es una especialista que se formó en Estados Unidos y tiene mucho conocimiento y estamos tratando de fortalecer ese grupo, con lo cual me parece, digamos, que esté mencionado en el proyecto una buena oportunidad para que se instale el tema, ¿no? Y en el día de ayer, para terminar y cerrar la semana, se reunió también la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, presidida por el diputado Facundo Manes, y con la presencia de Daniel Filmus, el ministro, donde hablaron del tema del Plan Nacional de Ciencia 2030. ¿De qué se trata esto, José? Así es, bueno, sí, justamente con la presencia de Daniel Filmus, como vos decías, el ministro de Ciencia y Tecnología, que tiene la característica de que él viene a defender siempre sus proyectos y bueno, ya lo había hecho en la anterior reunión informativa que había habido sobre este tema, que ya esta es la segunda, y ahora vino de nuevo para enfatizar sobre la segunda reunión informativa sobre el proyecto de ley de Plan Nacional de Ciencia 2030. Y bueno, asistieron una docena de expertos que respaldaron la iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado. Esto se aprobó el 27 de octubre del año pasado. Sí. Plantea 10 desafíos nacionales para Y hablábamos un poco en la previa de esta comisión con la diputada Mara Brauer y decía que la importancia, si bien Mara Brauer es del oficialismo y quien preside esta comisión es la oposición, y hablaban de alguna manera la importancia de ponerse de acuerdo, porque todos estos, cuando se habla de ciencia, tecnología, son objetivos a largo plazo. Entonces, indistintamente de que venga el gobierno que venga, estos puntos, estos ejes sobre los cuales se trata este proyecto se tienen que mantener. Y lo que quieren hacer es darle, porque esto tranquilamente podría salir por decreto, o sea, no necesariamente tendría que ser por ley, pero la idea es que salga una ley para respaldarla. Este tema porque tiene que ver también con los presupuestos y que la ley esté temprano para que llegue antes de septiembre, que es cuando se presenta el presupuesto de la Nación. Tiene media sanción del Senado, contábamos, establece un plan de que presenta los procesos centrales de su formulación e implementación en virtud de un conjunto de agendas agrupadas en 4 clases, según ámbitos territoriales y temáticos de incumbencia: agendas estratégicas, agendas territoriales, agendas transversales y agenda de cambio institucional. El plan va a desarrollar 10 desafíos nacionales que van a ser políticas específicas de alcance nacional que expresan los temas estratégicos que requieren de conocimiento científico y tecnológico. Bueno, esos fueron los que un poco de lo que se habló justamente en esta reunión. ¿Qué dijo el ministro? El ministro decía que es importantísimo y fundamental que Argentina tenga un plan de mediano y corto plazo. Es decisivo que esto sea así porque no hay forma en la ciencia de cambiar, transformar y tener un futuro distinto si no consolidamos una perspectiva, no solo de cuánto vamos a invertir, sino también de cómo y en qué y en cuáles son los objetivos fundamentales. Es importantísimo, dijo además lo que decíamos, que tenga estatus de ley, un plan para 10 años. Argentina tiene que madurar en algún momento, no puede ser que esté supeditado a los cambios electorales, políticas que son estratégicas.
Exactamente. Entonces, como veíamos, una semana cargada de actividad parlamentaria en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Entonces estuvo hablando y presidiendo un poco el diputado Facundo Manes, también con la presencia de Daniel Filmus, que ya había estado en el mes de marzo hablando sobre este tema del Plan de Ciencia 2030. En algo están todos de acuerdo los diputados, tanto del oficialismo como de la oposición, que estos temas hay que tratarlos a corto y mediano plazo, porque el tema de ciencia y tecnología no se puede estar cambiando de acuerdo a qué gobierno venga o no. Y nosotros llegamos al final del resumen de noticias parlamentarias. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Gracias por compartir con nosotros. Que tengan buen fin de semana. Adiós.